Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación Un Oasis en el Desierto, una programación especialmente para la mujer, así que esperamos de que, como siempre, sea el Señor hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Vamos a entrar directamente a la palabra del Señor y vamos a comenzar leyendo la Escritura en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículos 1, 2 y 28. Levíticos capítulo 19, versículos 1, 2 y 28. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y luego, en el versículo 28, que es donde nosotros vamos a centrar el tema, dice: No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Como pueden ver, me salté del versículo 2 hacia el versículo 28, porque quise hacer notar que lo que leemos en ese capítulo 19 de Levíticos es una serie de indicaciones que el Señor le da al pueblo de Israel. Dice así en los primeros versículos, dice: el Señor directamente habla a Moisés y le dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El Señor hace un llamado al pueblo de Israel, el Señor hace un llamado a su pueblo, el Señor hace un llamado a sus hijos a vivir una vida de santidad. Dice: santos seréis porque santo soy yo. El Señor quiere que honremos su nombre, el Señor quiere que nosotros glorifiquemos su nombre, llevando una serie de comportamientos que lo honren a Él. Da una serie de indicaciones para que nosotros hagamos honor a ser llamados hijos de Él. El Señor le da ciertas indicaciones en donde le habla de los mandamientos que nosotros conocemos, lo hace de una forma muy extendida. Habla de ciertas cosas que nosotros no conocemos, que por lo general no se nos ha enseñado. Y le hace la indicación a Moisés de que se la comparta a aquel pueblo que había sido rescatado de la esclavitud. El Señor quiere que vivamos una vida en santidad. En ese tiempo se le habla directamente a Israel. En nuestro tiempo el Señor nos habla a nosotros. Y el versículo 28, que es donde nosotros nos vamos a centrar, dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Y luego dice: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Es como que el Señor está firmando lo que está diciendo. Es como, usted puede tener un papel de alguien, quizás alguna, ve por ahí alguna indicación que dejaron por ahí, pero si no hay el nombre de la persona que lo escribió, usted no sabe ni siquiera para quién es. Si de pronto le dicen: soy tu papá, usted se va a dar cuenta que es su papá el que le dejó esa nota a usted. Si de pronto usted no ve quién la firma, pues no se va a dar cuenta ni siquiera quién fue el que la hizo, ni siquiera se va a dar cuenta si fue para usted o no fue para usted. Aquí el Señor, como que después de que hace estas indicaciones, de cualquier forma dice: yo, Jehová. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que le pide al pueblo de Israel que no haga rasguños en su cuerpo, ni que se imprima señal alguna en él? Dice:
Yo soy el que escribo, yo soy el que te lo indico. No es Moisés directamente. Soy yo, el Señor tu Dios. Soy yo, Jehová. El tema de este día, honramos a Dios con los tatuajes. Un tema muy escaso en las direcciones que nosotros obtenemos, que se nos da para honrar a Dios. Sin embargo, la palabra del Señor aquí nos está hablando sobre este tema que en muchas ocasiones nosotros no hemos tenido dirección sobre él. Dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis. ¿Qué es imprimir? Nosotros imprimimos una estampa por ahí. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Cualquier señal que tú quieras ponerte en tu cuerpo, no la hagas. Dice, no imprimiréis señal alguna en vuestro cuerpo. ¿Quién lo firma? El Señor. La versión que acabamos de leer es la versión que nosotros tenemos normalmente en nuestras iglesias, la que normalmente leemos en nuestra iglesia. Hay diferentes versiones de la escritura. Del original se sacaron muchas versiones. Al principio eran ciertos traductores los que lo habían hecho y nosotros nos quedamos precisamente con la Reina Valera. Otras iglesias tienen otras versiones de la Biblia, que es lo que leen por lo general. Nuestra Biblia más común en nuestras iglesias es la Reina Valera. Sin embargo, hay diferentes versiones que se han hecho con el fin de que nosotros entendamos mejor lo que leemos. La Biblia tiene un lenguaje quizás en muchas ocasiones muy difícil de entender al lenguaje común, a las diferentes regiones, a los diferentes países. Nosotros tenemos una forma de llamar ciertas cosas, en la Biblia se traduce de otra forma y en muchas ocasiones tenemos que buscar un diccionario para poder entender lo que se nos dice. Agradecemos al Señor por las personas que se dedicaron a traducir la Escritura en un lenguaje más común, en un lenguaje más fácil de entender. Entonces, la versión Reina Valera dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. La versión Palabra de Dios para Todos dice así. En el primero y segundo versículo, eso ya es más fácil de entender, porque prácticamente es un lenguaje más conocido para nosotros. Dice en el versículo 1 y 2, el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Eso pues prácticamente es casi lo mismo que nosotros leíamos en la versión Reina Valera revisada. Sin embargo, el versículo 28, que es el que llama nuestra atención el día de hoy, que es en el que nos estamos centrando el día de hoy, dice, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. Y luego continúa diciendo, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes. Quizás para algunos, lo que acabamos de leer les ha asombrado. En lo personal, aunque de pronto uno tiene cierta idea cuando es pequeño de que no es bueno hacerse tatuajes, que para qué hacerse algo así, de pronto lo relacionamos con cierto tipo de personas que no andan haciendo el bien.
Y prácticamente vivimos con una idea de que eso no es algo agradable a la vista, que no es algo que es bueno hacerlo. Sin embargo, no se nos ha enseñado, no se nos ha dicho que también la Escritura, que también el Señor nos está pidiendo que no lo hagamos. ¿Por qué? Que era lo que leíamos en los primeros versículos, en el 1 y 2. Dice, porque se le está pidiendo al pueblo de Israel, porque se nos está pidiendo que seamos santos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros nos hacemos tatuajes, pues no estamos demostrando la santidad que el Señor espera de nosotros. En los tiempos antiguos, los tatuajes prácticamente se hacían como para hacer representación, para que se identificara a las personas como pertenencia de algún dios, como que seguían a algún dios. El Señor dice, no se haga ningún tatuaje, ni por los muertos, ni para honrar a los muertos, ni lo hagas porque no es de mi agrado, porque no es una señal de santidad, porque no estamos honrándolo a Él, porque no estamos representándolo a Él. Que lo que decía son heridas que uno se hace y de pronto se le inyecta la tinta. Dice el Señor, no te hagas heridas en el cuerpo. En la actualidad, los tatuajes no solamente se hacen para honrar a los muertos. También se hacen quizás porque una persona quiere identificarse con cierto grupo y es el símbolo de cierto grupo, es la identificación de cierto grupo. Se hacen tatuajes para decir yo represento, yo pertenezco a tal grupo. Pero también hay otro tipo de personas que lo hacen porque lo consideran un arte, porque consideran de que es algo bonito. Y los tatuajes que se hacen definitivamente son arte. Son artistas, algunas de las personas que se dedican a esta área. Pero aquí no vamos de lo que es agradable a la vista, sino de lo que el Señor manda. Hay personas que aman a Dios. Hay muchas personas que viven una vida agradándole a Dios. Pero hay ciertas cosas que nosotros seguimos haciendo porque no se nos enseñó, porque no se nos dijo que esto no era agradable a Dios. Hay muchas personas que hacemos cosas y seguimos haciendo cosas porque esa es la manera que se nos enseñó, porque esa es la forma en la que las personas que estaban a nuestro cargo desde pequeños, pues nos enseñaron a hacer. Y la seguimos haciendo durante toda nuestra vida porque eso es lo que considerábamos nosotros que era lo correcto. Hasta que llegue el momento en donde nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo no era algo bueno. Personas que se acostumbraron a vivir cierto tipo de vida. ¿Por qué? Porque el ejemplo que tuvieron era lo que ellos habían visto y por lo tanto eran lo que constantemente iban haciendo a través de los años y eso también se lo transmitían a sus hijos. Es la forma en la que nos educaron. Y si a nosotros se nos educa de cierta forma, pues nosotros seguimos viviendo de esa forma. Nosotros, en nuestra vida cristiana, tenemos a aquellos que nos dirigen. Si a nosotros no se nos dice esto y esto y esto es lo que agrada al Señor, esto y esto y esto no le agrada al Señor, nosotros seguimos viviendo la vida que normalmente hacemos sin tener
quizás ni idea de que lo que estamos haciendo no es agradable al Señor. A veces los líderes no han tenido quizás el tiempo para compartirnos ciertas cosas y mientras ellos van aprendiendo también es lo que van enseñando. Y de acuerdo a lo que van enseñando, pues nosotros somos los que vamos aprendiendo de lo que el Señor les da. A veces se enfocan mucho más en ciertas áreas y gracias a Dios por esas áreas en las que se enfocan, que nos invitan también a vivir una vida agradable al Señor. Pero a veces hay ciertas áreas que quizás han ido dejando para después. Y las personas seguimos haciendo eso. ¿Por qué? Porque también nuestros líderes los han ido dejando para después. Pero en muchas ocasiones también ni ellos mismos lo saben. Son ciertos versículos por ahí. Sin embargo, el libro de Levíticos, en ese capítulo específicamente, que es donde se le da ciertas indicaciones, muchas indicaciones sobre la santidad que hay que vivir, debería de ser un capítulo estudiado y leído y compartido. Porque son muchas indicaciones que se le da. Yo solamente estoy centrándome en un versículo porque considero que muchas de las cosas nosotros ya hemos tenido dirección. Hay ciertas cosas que si usted lo lee, que si usted se va directamente al capítulo 19 de Levítico, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que todavía a nosotros no se nos ha enseñado quizás con la constancia que nosotros leemos sobre la multiplicación de los panes, sobre los milagros que el Señor hizo, ciertas cosas, ciertas indicaciones, quizás enseñanzas que nosotros hemos tenido en nuestras iglesias para motivar nuestra vida cristiana. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se nos invita a la exhortación, se nos invita más a buscar del Señor porque el Señor nos da. Porque recibimos de parte del Señor, porque nos dice que confiemos en el Señor, porque todo obra para bien. Ciertos versículos que nos aumentan la confianza en el Señor. Pero no todos nos dedicamos a enseñar, a estudiar sobre el comportamiento que debemos de tener para poder agradar al Señor. En muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados a que todo se nos dé, a recibir todo lo que se nos enseña. Y en muy pocas ocasiones nos dedicamos a leer, a escudriñar la palabra, a estudiar sobre lo que el Señor nos quiere decir. Y como no estudiamos y como no aprendemos y como no comenzamos nosotros mismos una vida de aprendizaje para el Señor, buscando nosotros mismos y alimentando nosotros mismos, pues en muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que el Señor está pidiendo. ¿Qué es lo que decía? No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes. Cuando no se nos dirige de la forma en la que debemos de ser dirigidos, pues vamos a llegar al camino equivocado. Cuando una persona pide dirección y alguien le da una dirección equivocada, pues lógicamente va a llegar al lugar equivocado. Sin embargo, si nosotros vamos directamente al mapa, si nosotros vamos directamente a las aplicaciones que ahora son tan comunes y fáciles de usar, uno va a poner la dirección ahí y va al camino correcto. Llega directamente a su destino. Pero como no hemos leído la palabra del Señor, porque en muchas ocasiones no tenemos la constancia de buscar leer la palabra del Señor. Y definitivamente hay muchas personas que hemos hecho cosas, en este caso, hablando de los tatuajes, porque nunca se nos dijo que eso no era agradable al Señor. Muchas personas se hacen tatuajes para recordar cierto evento en su vida. El nacimiento de un hijo, se tatúan el nombre del hijo, o en muchas ocasiones para hacerle honor
a sus padres, a su novia, en ciertas ocasiones, para representar alguna frase, en otras ocasiones, para ponerse quizás algún paisaje por ahí. Definitivamente, yo he visto tatuajes que uno dice, definitivamente es una obra de arte. Pero ni el que se tatúa para recordar a una persona en especial, ni el que se tatúa para representar a un cierto grupo de personas, ni el que se tatúa para recordar un evento especial, ni el que se tatúa para hacer de su cuerpo una obra de arte, están agradando al Señor. Como les decía anteriormente, hay muchas personas que aman a Dios. Hay muchas personas que viven una vida consagrada al Señor. Hay muchas personas que por no haber tenido la dirección ya tienen marcados sus cuerpos. Personas que con todo su corazón han estado yendo a la iglesia y de pronto pues le llamó la atención algo, se volvió moda hacerse algo y vienen y dicen, yo lo quiero. Y van y se lo hacen. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que fuimos comprados con sangre, que nuestro cuerpo le pertenece al Señor, que no somos dueños de nosotros mismos. Y si nosotros no somos dueños de nosotros mismos y si nuestro cuerpo le pertenece al Señor, dice la palabra del Señor, honren a Dios con sus cuerpos. Nuestra pregunta, ¿estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo? ¿Honramos a Dios con los tatuajes? ¿Cuál es el objetivo de tatuarnos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Con qué finalidad lo hacemos? Dice la palabra del Señor que todo lo hagamos para honrar al Señor. Que todo lo que hagamos sea siempre con la finalidad de honrar a Dios. Que cada cosa que nosotros vayamos a hacer, que cada decisión que vayamos a tomar, sea honrando al Señor. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Voy a honrar al Señor con lo que voy a hacer? ¿Estoy honrando al Señor con lo que voy a hacer? ¿He honrado al Señor con lo que he hecho anteriormente? Si la respuesta es no, entonces no lo hagamos. Si la respuesta es negativa a honrar al Señor con lo que nosotros vamos a hacer, ¿para qué lo hacemos? Si hay duda de que será bueno, será que no es bueno, será que lo hago, será que no lo hago, será que me voy a identificar de una buena forma haciéndome tatuajes. Si la respuesta es negativa, detengámonos. Si ya lo hizo, si de pronto lo hicimos por ignorancia, por no saber, el Señor no nos va a juzgar por lo que no sabíamos. El Señor nos va a juzgar por lo que sabemos, por lo que se nos ha dirigido. El Señor no me va a venir a decir, Dayanara, porque no te lavaste los dientes, porque no se te enseñó a lavarte los dientes y ahora tus dientes están malos. Yo no te voy a juzgar por eso, yo no te voy a castigar porque no te lavaste los dientes. Pero si se me enseñó a hacerlo, mi papá me va a regañar porque yo te enseñé que te lo tenías que hacer y si no lo estás haciendo, pues entonces te voy a castigar porque no estás haciendo algo que sabías que tenías que hacer y no lo hiciste. Pero yo le puedo decir a mi papá, papi, usted nunca me enseñó, usted nunca me dijo que lo hiciera. Y el papá va a decir, no, tienes razón, si no te enseñé, ¿cómo quizás ibas a aprender a lavarte los dientes? Porque yo no te lo enseñé, porque yo no tenía la costumbre de hacerlo y pues tampoco a ti te lo enseñé. El Señor no nos va a pedir cuentas por lo que nosotros no sabíamos. Y al darnos cuenta, al momento de que
se nos está abriendo los ojos, se nos está informando de lo que el Señor quería, se nos está compartiendo lo que el Señor desea. Nosotros podemos decir, Señor, yo no sabía hacerlo, yo no sabía que eso no te agradaba. Yo no sabía, Señor, cuando yo comencé a hacerlo, pues comencé haciéndolo porque pues pensé que era algo que me identificaba con algo. Porque quería recordar, porque quería ponerme esa mariposita ahí para identificarme de que yo puedo volar. Pero Señor, yo no sabía que no era agradable a ti. Y vengo a ti pidiéndote perdón por las cosas que hice por ignorancia. Dice la palabra del Señor que nosotros somos nuevas criaturas cuando venimos en Él, que es que nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, todo lo demás quedó en el pasado. Y si ya quedó en el pasado, los tatuajes que podamos llevar solamente nos van a recordar de la transformación que Dios hizo en nosotros. Pero si ya después de tener revelación, después de que el Señor nos ha mostrado, después de que ya se nos ha dicho esto y esto y esto es lo que tienes que hacer, y no lo hacemos, entonces ya eso es pues una rebeldía contra el Señor. Yo sé, Señor, que tú lo dices en tu palabra, pero yo lo quiero hacer, porque a mí me parece bonito, porque yo siento que eso es algo que me identifica, que me puede identificar, porque yo quiero recordar a mi mamá aquí, porque yo quiero recordar a mi hijo aquí, porque quiero mostrarles a personas que yo amo, que yo estoy capaz de hacerme por ella, por él, una marca en el cuerpo, porque le quiero demostrar de que esto es para toda la vida. Pero estamos honrando al Señor, pero estamos haciendo la voluntad del Señor, pero estamos agradando al Señor con la forma en la que nosotros nos comportamos, con las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros tenemos libertad para hacer lo que querramos. Nosotros tenemos libertad para poder hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. Nosotros tenemos libertad porque el Señor nos hizo libres. Pero también debemos de pedir sabiduría para que nuestra libertad no deshonre el nombre del Señor. Si usted de pronto dice, no, pues es que yo no quiero agradarle al Señor, pues entonces ya es cosa suya. Pero si queremos agradar al Señor, si queremos hacer su voluntad, vamos a buscar y vamos a escudriñar y vamos a aprender sobre lo que al Señor le agrada y sobre lo que al Señor no le agrada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿En qué casa vive el Señor? Uno puede decir, no, pero es que el Señor ve el corazón. Entonces, ok, es el corazón el que me dice, ok, con esto voy a honrar al Señor. No es que con esto voy a honrar a tal persona. Quiero honrar al Señor con lo que voy a hacer. No quiero hacerle un altar a la persona. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es un altar como que le hacemos a alguien en nuestro cuerpo. Un recordatorio. Hay personas que de pronto dicen, no hermana, pero yo me quiero tatuar una cruz para recordar que yo le pertenezco a Jesús. No necesitamos un tatuaje para recordar al Señor. Necesitamos tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos que Él se haga presente en nuestra vida. Necesitamos que deje de vivir Dayanara y comience a vivir el Señor. Y con eso vamos a estar día a día haciendo honor a su nombre, viviendo conforme a lo que a Él le agrada.
que nuestra libertad, que la libertad que tenemos, no haga tropezar a los demás. Que la libertad que nosotros tenemos no haga tropezar a los más débiles. Que nuestra libertad sea en todo momento para glorificar el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos a hacer algo, que sea el Señor el que nos dirija, que sea el Señor al que vayamos pidiéndole dirección, que vayamos y le digamos: Señor, ¿sabes que desde hace tiempo he tenido la inquietud de ponerme ahí una florecita? Y considero de que no se ve mal. He visto unos pies hermosos por ahí que tienen una florecita ahí. Y Señor, pues quisiera ponérmela. Dice el Señor: no te harás heridas en el cuerpo. Los tatuajes son heridas que se hacen y que luego se inyecta de tinta ahí para que se marque. Heridas que el Señor no quiere que le hagamos a su templo, que no nos identifican como parte de su rebaño. Y podemos decir: hermana, la cosa es que eso es algo externo que se hace con un objetivo que sale del corazón. ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo por el cual lo hicimos? ¿Cuál es el objetivo por el cual lo queremos hacer? Cualquiera que sea la respuesta, si la respuesta no es honrar al Señor con lo que me voy a hacer, detengámonos y digamos: Señor, quítame esta idea. Quítame este deseo, quítame esta inquietud que tengo de querer hacer algo que no te va a honrar, que no va a glorificar tu nombre, que no es la estampa que yo quiero llevar en el corazón. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice: no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. ¿Cuántas personas se han hecho quizás algo que dice: no, pues en memoria de mi mamá, en memoria de mi perrito? Y venimos y nos hacemos la carita de ese animalito que quisimos tanto. Porque quiero recordarlo toda la vida. Porque no quiero que se me olvide. Porque me acompañó por tantos lugares. Porque fue tan fiel que yo quiero llevarlo aquí para que no se me olvide, para que siempre esté junto a mí. Y una obra de arte honra la memoria de un muerto. Un muerto al que quisimos mucho, pero que no es agradable al Señor. Usted dirá: ¿pero por qué, hermana? ¿Por qué al Señor no le gusta? Hay muchas cosas que nosotros quizás nunca nos vamos a entender por qué el Señor nos las está pidiendo. Hay muchas cosas que quizás las vamos a hacer únicamente por obediencia. Y si al Señor le agrada, si el Señor lo ha dicho directamente, aquí no hay malas interpretaciones, aquí no hay una forma escrita en la que no podamos entender. Hay indicaciones tan claras que solamente de obedecer. A veces decimos: no, cuando yo lo sienta.
hasta que yo lo sienta, hasta que de pronto yo sienta que el Señor me está hablando. El Señor te está hablando a través de la Escritura, el Señor nos está hablando a través de la palabra. Y si el Señor lo está diciendo, entonces obedezcamos. Señor, yo quiero obedecerte. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo no quiero ser una rebelde. Yo no quiero ser de las personas que sus papás le digan algo y yo le lleve la contraria, Señor. Porque quiero esperar el momento en el que yo tenga también el sentir. No, si yo no hago lo que debo de hacer, pues viene mi papá y pues me va a castigar. Me va a decir, no, pues no obedeciste, pues no vas a ver la televisión durante cierto tiempo, no vas a usar tu celular durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo. Y el Señor hoy nos está hablando directamente y nos está diciendo, hija, es tiempo que te detengas ya. Ya te hiciste suficiente tatuajes en el cuerpo porque no sabías que eso no era agradable a mí. Pero ahorita lo estoy haciendo, hija, porque llegó el momento. Ya has sido transformada en muchas áreas. Yo he tratado contigo en diferentes áreas. En esta área posiblemente no había tratado porque estaba modificando ciertas cosas que consideraba que eran más importantes en ti. Estaba puliendo ciertas cositas que eran más importantes. Pero vamos aprendiendo y vamos en... Yo siempre digo, estamos como en una escuela. Estamos aprendiendo. Hasta que no nos graduemos no nos van a dar el título. Podemos haber pasado todas las materias, podemos haber pasado 39 materias de las 40, pero si no pasamos la número 40, no nos van a dar el título. Con el Señor estamos como en una escuela. El Señor nos va educando en ciertas áreas, el Señor nos va mostrando ciertas cosas. Posiblemente una persona que era alcohólica dejó de tomar hace mucho tiempo porque era lo más obvio, quizás una de las cosas que más lo caracterizaban de que no era parte del rebaño del Señor. Y el Señor trató directamente en esa área, ¿y qué? Y lo que hizo fue quitarle el vicio del alcohol. Y de pronto el Señor volvió a una persona que era la más vanidosa, en una persona que quizás ya ahora ya ni siquiera se quiere presentar ante la gente por temor a que de pronto digan de que es vanidosa. Entonces el Señor va modificando ciertas actitudes conforme al tiempo que va pasando. Y el Señor nos puede decir, hija, yo no había tratado contigo en esa área, pero llegó el momento. Llegó el momento en el que te des cuenta que eso no es agradable para mí. Aunque te hayas puesto mi nombre, aunque diga Jesús ahí, aunque de pronto diga por gracia soy salvo, aunque menciones mi nombre, no es agradable a mí, no es lo que yo quiero para ti, no es el templo en donde yo quiero habitar. Y cuando nosotros vamos al Señor con una actitud de Señor, yo quiero agradarte, el Señor comienza a quitar esos deseos de hacer cosas que no son agradables a Él. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero en este día que sea Dios hablando a mi vida, que sea Dios tratando conmigo, que sea Dios quitando todas esas cosas que no son agradables a Él, que sea el Señor mostrándome, yo quiero aprender. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Yo quiero que su nombre sea glorificado. Yo quiero hacer que todo lo que yo haga honre la presencia del Señor. Que diga, que se haga ver que yo pertenezco al Señor, no con un tatuaje. Que mi vida completa represente lo que el Señor ha hecho en mí. Y si el Señor ha tratado conmigo, si el Señor ha hecho un trabajo especial en diferentes áreas, también lo puede hacer en esa área que nosotros no conocíamos, en esa área que no se nos había enseñado, en esa área que para nosotros era algo
muy normal, algo agradable a la vista, algo que llamaba la atención, algo que me identificaba. Pero cuando el Señor trata con nosotros, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, el Señor puede ir moldeándonos. El Señor puede ir haciendo un trabajo especial en nuestra vida. Y eso es lo que queremos el día de hoy. Que sea Él glorificado en nuestra forma de actuar, en lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que planeemos hacer. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por educarnos. Gracias por ser paciente con nosotros, Señor. Gracias por no criticar la forma en la que habíamos llevado nuestra vida, Señor. Por no señalarnos por la forma en la que nosotros hemos actuado. Gracias, Señor, por no juzgarnos, por lo que nosotros hicimos en el pasado sin el conocimiento de lo que a ti te agrada. Gracias por ser justo, Señor. Hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón. Perdón por haber marcado nuestro cuerpo, Señor. Con tinta. Perdón por haber hecho cosas que no sabíamos que era lo que a ti te agradaba. Perdónanos por dejarnos llevar por la moda, Señor, por las influencias de los demás. Perdónanos por no ser influenciados por ti, sino por lo que marca la sociedad. Estamos delante de tu presencia, Señor, buscando que seas tú, purificándonos desde adentro y haciendo que esa santidad se refleje afuera. No solo queremos, Señor, que nuestro corazón sea puro. Quiero que nuestros actos, Señor, queremos que nuestras acciones reflejen el trabajo que has hecho en nosotros, la santidad que nos pides. Que no pensemos, Señor, que la santidad es para cierto grupo de personas que están más consagradas a ti. Que todo, Señor, que todo tu pueblo seamos honra para ti. Señor, tú conoces nuestro corazón. Si de pronto todavía hay cierta rebeldía, si de pronto todavía queremos hacer nuestra voluntad, si de pronto todavía queremos hacer porque nos gusta y no te tomamos en cuenta, ayúdanos, Señor, cambia nuestra mentalidad. Quizás queremos identificarnos con nuestro grupo, Señor, con nuestro grupo de amigas,
que todas llevemos el mismo símbolo, Señor. Pero si eso no te agrada, Señor, aunque los demás lo hagan, no permitas que nosotros lo hagamos. Hoy ponemos en tus manos, Señor, a cada una de esas personas que están pensando en tatuar su cuerpo, Señor. Personas que te aman con todo su corazón. Personas que han buscado hacer tu voluntad, pero han tenido esa inquietud, Señor. Algunos que nunca lo hicieron, pero sienten que con eso van a recordar a alguien. Que con eso quizás te van a recordar a ti en algún momento especial en donde hiciste algo especial en sus vidas. Señor, haz que ese mensaje llegue a ellos, Señor, y que puedan darse cuenta que eso no te agrada. Que aunque ellos quieran agradarte con eso, Señor, no es el regalo que tú quieres. No es la honra que tú deseas. Padre, ponemos en tus manos, Señor, a cada joven. Aquellos que están tan influenciados, Señor, por sus amistades. Aquellos jovencitos, Señor, que han ido a la iglesia con todo su corazón. Que van a buscarte, Señor. Pero que todavía consideran de que eso no es algo tan malo, Señor. Y como no es tan malo, están pensando en marcar sus cuerpos. No permita, Señor, que hagan algo que después se arrepientan. No permitas que hagan algo que después, con el tiempo, seas tú redarguyendo a su corazón y ellos culpándose por haber actuado en rebeldía contra ti. En el nombre de Jesús, Señor, obra en cada uno de ellos, obra en cada uno de nosotros, Señor. De la misma forma, Señor, te pedimos por cada una de las personas que están en la iglesia, por cada una de las personas, Señor, que ven a mal a aquellos que han sido tatuados, aquellos que rechazan a los que ya lo hicieron. Padre, haz que no juzguemos a las personas por lo que vemos. Haz que no juzguemos a las personas por las marcas que llevan en su cuerpo. Haz que no juzguemos a las personas, Señor, ni los rechacemos por los tatuajes que llevan en su cuerpo. Haz que los recibamos con amor, Señor. Que no los alejemos por lo que ellos hicieron en su pasado. Que no los rechacemos por lo que quizás piensan hacer. Que con amor los atendamos. Que con amor los hagamos parte de nuestra familia, Señor. Que no seamos jueces, Señor, por ver las apariencias. Que no seamos jueces, Señor, de nadie. Porque eres tú el que juzgas. Porque eres tú, Señor, el que te mueve en cada persona, el que se mueve en cada persona. Independientemente de la forma en la que venga, Señor, de los tatuajes que traiga, Señor, sean obras de arte o sean quizás cosas que no son agradables a la vista. Que nosotros podamos extender nuestra mano, Señor, y saludarles. No alejarnos, Señor. Que podamos compartir con ellos, Señor, de la misma forma en la que compartimos con aquel que tiene su piel sin ninguna marca. Que seamos
tolerantes, Señor, que seamos compasivos, que actuemos con amor y por amor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable a ti en todos los aspectos. Que aquellos que nunca se tatuaron no juzguen a los que hicieron, a los que lo hicieron. Y que aquellos que lo hicieron no se sientan rechazados por las personas que posiblemente sin amor los alejan en vez de acercarlos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida diaria. Ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que se une en oración. Que seamos un aporte para la sociedad, que seamos un aporte para nuestras iglesias, Señor. Que mantengamos, Señor, una confianza firme en ti. Que seas tú proveyendo, que seas tú sanando, que seas tú glorificando tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos espiritualmente, porque eso es lo más importante, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno, por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por permanecer con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén, Señor. Amén.